Bueno, todos los que estamos aquí, nos da mucho gusto tenerles a todos. Creo que todos estamos buscando la presencia de Dios. Estamos buscando un refrigerio, un refrescamiento. Hemos pasado meses muy difíciles de pandemia, ¿verdad? De enfermedad, de pérdida de seres queridos y de otro tipo de pérdidas. Y a lo mejor hasta nos hemos desanimado, nos hemos desalentado, pero el dueño de nuestra vida nos invita a descansar en Él. Así que estamos expectantes de lo que Dios puede hacer estando en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es con el propósito de conectar a cada creyente con Cristo, porque Él es la solución. Nosotros no somos la solución, Él es la solución de Dios. Y donde quiera que estemos, necesitamos tener comunión con Él. El Espíritu de Dios guía a los que son hijos de Dios. El Espíritu de Dios ha sido enviado a todos los que son hijos, y el Espíritu de Cristo clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Así que así nos sentimos en esta tarde, noche ya. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por esta oportunidad, y enseguida tendremos un tiempo de alabanza. Sí, casi siempre estamos acostumbrados a orar de otra manera, pero ahora hasta estamos aprendiendo, ¿verdad?, a estar tranquilos, ¿verdad? Nosotros casi siempre nos ponemos en pie para orar, ¿verdad? Pero si usted quiere hacerlo, puede estar también de pie. Amén. Padre, te damos gracias. Eres maravilloso, Señor. Eres glorioso, Señor. Bendito seas, poderoso Dios. Un día, Señor, de toda lengua, de todas las naciones, estaremos contigo, Señor, para siempre. Bendito eres. Pero hoy, Señor, de diferentes partes, estamos aquí, Señor, conviviendo y expectantes de escucharte a ti. Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso, bendícenos en todo lo que hagamos, cada palabra sea para edificación. Los que vienen buscando una respuesta, alguna inquietud, alguna necesidad, dirección, puedan recibir una palabra personalizada tuya. En los tiempos de alabanza podamos ser movidos por el Espíritu de Dios y motivados por la cruz de Cristo, que es la fuente de nuestra adoración, exaltarte a ti, Señor. Bendito seas. Toma el control, Espíritu Santo, de todo lo que aquí hagamos, y permítenos adorarte y bendecirte juntos como uno solo. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos. Les doy un saludo con todo mi cariño, mi agradecimiento al Señor, y sobre todas las cosas le damos la bienvenida al Señor en este lugar. Él es el protagonista, solamente a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Así que vamos a darle un aplauso al Señor. Me han pedido en esta tarde que tenga una lectura de la palabra del Señor. Antes, manifestarle a todos nuestra gratitud, primeramente a Dios, ¿verdad? Y a todos ustedes por estar aquí. Yo sé que muchos han hecho esfuerzos tremendos por estar aquí entre nosotros, conocer al pastor, conocernos a nosotros que venimos de España también para estar con ustedes. Estas cosas nos abruman un poco porque ver tanto amor de cada uno de ustedes, los regalos, a mí me conmueven, y sobre todo la gente mayor.
a mí y a mi marido, sin rechazar a la gente joven, pero que venga una persona mayor y haga un esfuerzo por venir a saludarnos, eso no tiene precio. Es el mejor regalo que el Señor nos puede dar. Y pido al Señor que les bendiga grandemente, de verdad, que compense el esfuerzo que están haciendo por tan poco que puedan recibir de nosotros, porque con esta situación de la pandemia no podemos tener quizá la cercanía que quisiéramos. A veces el amor nos hace saltar por encima la precaución, ¿verdad? Porque uno no sabe delante de Dios, uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Hago caso de las normas o me dejo llevar por el corazón? Estos hermanos han venido desde tan lejos, muchos de otros países, incluso como yo no lo voy a abrazar y no lo voy a dar pues cariño, ¿no? Si es necesario nos vamos a la calle y allí nos abrazamos, yo no sé, yo soy una persona prudente, ¿eh? Siempre estoy diciendo seamos prudentes, una cosa no quita la otra, pero hermanos, de verdad que les amamos en el Señor, damos muchas gracias al pastor, ¿verdad? Y permitirnos este lugar donde podemos reunirnos y congregarnos tantas personas. Y bueno, no voy a entretenerles más, voy a leer unos versículos de la palabra del Señor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y este versículo, que es el que quiero dar más énfasis en esta tarde, es: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo al Señor sea la gloria, hermanos. Amén. Ayer yo les decía a los hermanos, no miren al hombre. El hombre es solamente un instrumento en las manos del Señor. Yo sé que Dios usa a las personas, son herramientas en sus manos, pero miren a Dios en todo momento. Algo que tenemos que rechazar de raíz en nuestras vidas es la idolatría a las personas, sean pastores, sean lo que sea, porque solamente hay que adorar a nuestro Señor, a Él hay que servir, a Él hay que reverenciar y solamente a Él hay que mirar. Por eso al Rey de los siglos, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Alrededor del mundo ahora mismo hay muchas reuniones de diferentes tipos, con diferente número de personas, con diferentes restricciones. Pero en esta tarde ustedes y yo nos hemos congregado en este lugar, como decía nuestra hermana Elena, para darle la gloria a aquel que en la cruz del Calvario nos hizo libres a cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, hermanos, porque usted y yo en esta tarde, noche ya, estamos vivos dos veces. Estamos vivos físicamente. ¿A cuántos hemos visto morir y morir sin Cristo en los últimos 2 años? Todos conocemos a alguien que ha partido y a lo mejor sin Cristo. Y nosotros estamos vivos en esta tarde. Nuestros cuerpos están aquí, pero nuestro espíritu está vivo porque estaba muerto y el Señor le dio vida. Así es que usted y yo debemos vernos como los hombres y las mujeres de más privilegio que hay debajo del sol o de la luna en esta noche. ¿Cuántos verdaderamente tienen gratitud en su corazón al Señor ahora?
Gracias al Señor por ello, hermanos. Y conociendo, hermanos, al pastor Manolo Sierra y a su esposa, la hermana Elena, hay en ellos tristeza y alegría. Alegría por estar aquí, pero tristeza porque por estas regulaciones miles se han quedado afuera que no han podido venir. Hace un tiempo, unos año y medio, mandé un correo electrónico pidiendo al ministerio de nuestro hermano Manolo si yo podría, fíjese, pasar por mi canal de televisión en Los Ángeles sus programas. Yo esperé que me dijeran, como ha sucedido, que no, o me contestaran un correo electrónico. Unas horas después de que lo mandé, no sé, 24 horas, recibí una llamada del pastor José Manuel Sierra y me dice: Pastor Arenas, ¿cómo usted se pone a preguntarme a mí que si puede pasar mis programas en la televisión? Si para eso son, para que Cristo sea glorificado, para que todo el mundo sepa, hágalo, hermanos. Y yo soy un hombre agradecido. Desde ese día algo me ligó al ministerio y a la persona del hermano José Manuel. Vi que es un hombre firme, porque se debe ser firme, pero que es un hombre tierno en su corazón, que ama al Señor. Y desde ahí han sucedido muchas cosas. Y una de las grandes que celebro en esta hora, que le dije: pastor, amo mucho a mi país, amo mucho a mi gente, venga a la Ciudad de México. Y él iba a venir y su esposa un día o dos, luego ir a Estados Unidos. Estados Unidos se cerró y luego una llamada gloriosa: pastor, podemos ir mi esposa y yo a la Ciudad de México una semana. Yo no me lo podía creer. Así es que, hermanos, doy gracias al Señor porque Dios nos lo concede. Decía nuestra hermana Elena: la gloria sea para Dios, no para el hombre. Pero si lo vemos en YouTube, que es donde yo lo veo, pues es mucho mejor en vivo, ¿no les parece? Aplauso al Señor entonces, no a él. Les presento al pastor Manolo Sierra Páez. Wow, qué barbaridad, qué barbaridad. Hermanos queridos, muchas gracias por haber venido esta noche. Yo ya estoy deseando predicar, ¿saben? Yo ya estoy deseando predicar la palabra, pero quiero dar las gracias a todos ustedes por haber hecho un esfuerzo tremendo, por venir esta noche a este lugar. Sé que hay hermanos que han venido de otras naciones, hermanos que han venido de diferentes partes de este país. Quiero dar las gracias al pastor de esta iglesia, al cual he conocido hace un instante. A usted también, hermano, que tuve la oportunidad de conocerlo y comer juntos. Nosotros nunca en la vida habíamos pensado venir a México. No porque no quisiéramos venir, sino porque sinceramente no teníamos ningún contacto, no teníamos ninguna relación con esta nación. El Señor me ha permitido en los últimos 40 años de mi vida servirle a tiempo completo de diferentes maneras, como evangelista, como pastor, como maestro. Pero lo que estamos experimentando en estos días, en estos 40 años, yo nunca lo había vivido. Porque nosotros, nuestra filosofía de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de entender el evangelio es no esperar nunca nada de nadie. Yo no espero aplausos, ni espero ningún tipo de reconocimiento. Es la mejor manera de no sentirte ofendido nunca. Porque si usted espera un trato y no lo recibe, se va a ofender. Y nosotros veníamos a México pues para dar lo poco, lo mucho que el Señor nos haya dado. Pero estamos siendo gratamente sorprendidos de ver a un tipo de personas que yo no conocía. Tengo 60 años y he conocido mucha gente. Y hemos estado en muchos lugares, pero personas así como ustedes, tan amorosas, tan dispuestas a hacer cola para saludar a uno, yo no había conocido gente así. Yo no lo haría. Yo nunca he hecho cola para saludar a nadie, ni soy muy efusivo a la hora de dar besos y abrazos, pero ustedes son contagiosos. La pandemia de México no es el COVID, son ustedes la pandemia. Ustedes son los que contagian a uno y te hacen romper muchas estructuras por dentro y te hacen ser abrazador y besucón, cosa que uno no es, pero ¿cómo ser de otra manera entre ustedes, no?
Yo estoy muy agradecido, Elena y yo estamos muy agradecidos. Hemos conocido gente extraordinaria. El año pasado, yo contaba anoche en la cena que tuvimos que tuve que tomar la decisión más desagradable de mi vida, y fue cerrar la iglesia. ¿Qué pastor quiere cerrar la iglesia? Nosotros en aquel tiempo vivíamos dentro del templo, vivíamos dentro de la iglesia. Nuestra iglesia económicamente no estaba pasando buenos momentos y la iglesia no nos podía pagar un alquiler, y decidimos ir a la iglesia y arreglar unos cuartos y vivir casi 4 años dentro de ella. Gracias al Señor por aquella decisión, porque eso el Señor lo utilizó, porque el día 14 de marzo tuve que cerrar la congregación y al día siguiente tenía culto. Y yo hice el culto exactamente igual como si estuviera la iglesia con nosotros. Mi esposa se tuvo que poner por primera vez en su vida en una mesa de sonido, y con mi hija pequeña y con una guitarra tuvimos que llevar la alabanza. Y yo decía, Señor, ¿cuánto va a durar esto? 40 años predicando para llegar a un punto de predicarle a sillas vacías. ¿Qué es lo que ha sucedido, Señor? Hice un grupo de WhatsApp para tener el contacto cada día con los hermanos de la iglesia, y a las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía estábamos en contacto con los hermanos. Hacíamos obras de teatro en la casa, competiciones bíblicas, oración, testimonios. Un día se me ocurrió decir, ¿por qué no hacemos todos un cartel donde pongamos prohibido quejarse? Y todos los miembros de la iglesia tuvieron que hacer uno, los niños, las familias. Y un día predicando a las sillas vacías de la iglesia, me vino un pensamiento mientras predicaba. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy predicando? ¿Quién está viendo esto? Pero seguí predicando. Y esos días recibí un correo de una hermana que yo no sé si está aquí esta noche, porque no recuerdo su nombre, no sé si era de México, de Colombia o de Chile, yo no sé de dónde era. Pero el mensaje más o menos decía algo así: Pastor Sierra, si en algún momento en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo te pasa el pensamiento por tu cabeza de que nadie te está viendo, nadie está escuchando los cultos, es cuando más están viendo esas reuniones. Yo creo que esa palabra vino del Señor, porque me dio una fuerza que yo predicaba las sillas vacías como si tuviera una multitud delante de mí. Y a los pocos días comenzábamos a recibir mensajes y mensajes y llamadas y llamadas. Una mañana me levanté y tenía en mi teléfono 300 WhatsApp de personas que no sabía quiénes eran. Salí corriendo a la cocina y asustado le dije a Elena, Elena, mírala. Y me dice, uy, yo tengo 280 mensajes en el mío. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y el teléfono estaba todo el día sonando, todo el santo día. Cuando ya íbamos a la noche a la cama agotados, la gente seguía llamando y nos decía, buenos días, pastor, ¿cómo están? Y nosotros decíamos, bueno, son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana. Usted se levanta, pero yo me voy a acostar. Y comenzamos a recibir un aluvión de preguntas de todo tipo. Y entonces se me ocurrió, en vez de responder a uno por uno, hacer un devocional cada mañana, y algo que se me ocurrió llamarlo el pastor online. ¿Para qué fue aquello? Si yo pensaba que haciendo 2 o 3 programitas iba a responder a las preguntas de la gente, fue peor, en el buen sentido de la palabra. Porque si respondías a 10 preguntas venían 100, y si respondías a 100 vendían 200. Y el Señor nos ha dado una lección tan grande en este tiempo. Porque la noche que tomé la decisión de cerrar la iglesia, porque no nos quedaba más remedio, me puse de rodillas al lado de la cama y le dije, Señor, si esta obra es tuya, si tú levantaste esta iglesia, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que tú la amas. Sin diezmos, sin ofrendas, sin nada. ¿Cómo vamos a pagar todo? Pero no hubo en nosotros en ningún momento ni la más mínima duda, el más mínimo temor, la más mínima ansiedad
sino que el Señor comenzó a sorprendernos y nos llamaba gente de todo el mundo, hermanos, de todas las naciones. Hasta de Afganistán nos llamaron soldados norteamericanos, de Alaska, de la Patagonia, de todo Centroamérica y Sudamérica. Y la gente comenzó a mandarnos ofrendas por cientos y miles y miles y miles de euros. Y decíamos, Señor, ¿pero qué está pasando aquí? Y podíamos pagar los alquileres, no tenemos ninguna propiedad, ni a título personal ni como iglesia. Y pudimos pagar los alquileres y ayudar a hermanos que perdieron sus trabajos, porque las Islas Canarias viven 100% del turismo. No hay industria, no hay pesca, no hay agricultura, no hay nada. Solamente vivimos del turismo europeo. Y se cerraron cientos de hoteles. A nuestra isla vienen cada año 5 o 6 millones de turistas y no venía nadie. Paseabas por las calles y era un desierto. Y muchos hermanos comenzaron a pasarlo mal, porque no tenían trabajo. Pero el Señor nos dio una lección tremenda. Vamos a hacerlo al revés. En vez de la iglesia ofrendar para los ministerios, vamos los ministerios a ofrendar para la iglesia. Lo hicimos al revés. Invertimos el orden y comenzamos a ayudar a hermanos, a familias, para que pudieran cubrir sus gastos. Y el Señor nos demostró que Él no necesita ni de tus diezmos, ni de tus ofrendas, ni de eso que han inventado, que lo llaman primicias, que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que el Señor es el Dios de la plata y del oro, y que Él no necesita de tu vida ni de la mía para cuidar su obra, porque Él es el Dios todopoderoso. Dale un aplauso a Él si quiere, aleluya. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y eso de predicar de teorías, versículos como el justo por la fe vivirá. Qué bonito sale, ¿no? El justo por la fe existirá. Comenzamos a experimentar que el Señor suplía necesidades. El Señor nos comenzó a poner en contacto con centenares y con miles de personas. Y entonces el Señor nos ha traído a este hermoso país, del cual mi padre me habló durante toda mi vida. Porque mi padre fue torero. Y los toreros sueñan con venir a México a torear. Porque aquí tenían que venir los españoles a doctorarse en ese arte, ¿verdad? Y mi padre nunca vino a este país. Y mi padre me dijo una vez, qué lástima que tú no fuiste nunca a torear a México. Pero yo le dije un día de broma, papá, yo no voy a torear toros en México, pero si algún día voy a torear al diablo. Y el Señor me ha dado ese privilegio de venir a dar una patada al diablo donde más le duele. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por estar aquí, hermanos, en esta noche, de todo corazón. Muchísimas gracias. Me preguntaban esta mañana, de tantas cosas que pasan por mi cabeza, ¿qué nos vendría bien a todos escuchar en esta noche? Los cristianos que llevamos años en el Evangelio, a veces tenemos la tendencia de pensar que ya lo sabemos todo. Y hay un viejito en la Biblia con casi 100 años de edad, que fue el hombre que más cerca vivió del Señor Jesucristo y mejor lo conoció en el Nuevo Testamento, y fue el apóstol Juan. Pongamos que aproximadamente a la edad de 30 años se convirtió en un discípulo de él. Estuvo 3 años con el maestro. Fue aquel que se recostó sobre su costado y le preguntó, ¿quién es el que te va a entregar? Porque yo sé que yo no te voy a entregar. Aquel hombre que escribió un evangelio maravilloso, que de todos los milagros que Cristo hizo, que él llegó a decir que si se hubieran escrito una por una las palabras y los hechos que el Señor hizo, él dice, ni en el mundo cabrían los libros. De todo lo que él vio, de todos los milagros que vio, escogió 7, solamente 7. Y no utilizó la palabra milagros, sino la palabra señales, banderas, puntos de referencia en el mundo espiritual. Y usted puede ir a su evangelio, que es una maravilla, y en el capítulo 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11, usted va a encontrar cómo el Señor Jesucristo es presentado de múltiples formas. Y gracias a Juan sabemos que el primer milagro de Cristo consistió en cambiar el agua en vino, en buen vino. Y ahí vemos al Señor cómo convierte un elemento muy conocido como el agua en algo completamente diferente en cuanto a color, sabor.
Y cuando lo probaron, la gente se quedó sorprendida porque dijo, ¿cómo es posible que has guardado lo mejor para el final? Y ese es un milagro profético, porque lo mejor está por venir. Se ha enfatizado mucho de que vienen cosas horribles al mundo, y es verdad. La maldad se va a multiplicar, el mundo va a ir de mal en peor, pero la iglesia va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición, porque lo mejor está por venir. Y por eso tantos cambios tan radicales, porque el Señor está preparando el escenario para darle el último empujón a la iglesia, para que la iglesia aproveche todos los medios legales que están a su disposición y a su alcance, para que millones y millones de almas en este último tiempo conozcan el evangelio de Cristo y puedan cambiar de muerte a vida, como tú y yo hemos experimentado ese cambio en nosotros. Yo no nací en un hogar evangélico. Mi esposa es la sexta generación de evangélicos. Se convirtió con los ingleses en el siglo pasado, cuando venían del avivamiento en Inglaterra. Pero yo no tuve el honor de nacer en un hogar cristiano. Pero queridos hermanos, cuando yo entré la primera vez a una iglesia evangélica muy pequeña en las Islas Canarias, en una isla que se llama Las Palmas, con plural, no La Palma, donde está el famoso volcán ahora. En la isla de Las Palmas de Gran Canaria yo entré por primera vez a una iglesia de las Asambleas de Dios, fundada por misioneros norteamericanos. Y cuando yo entré allí dentro no entendía nada. Me molestaba todo. Y lo que más me molestó es que había un señor que lo llamaban pastor, que comenzó a hablar de un muchacho que se enfadó con su padre y se marchó a lejanas tierras y allí vivió perdidamente. Y yo me sentí tremendamente aludido porque yo pensaba que mi madre le había contado toda mi vida a este señor. Y le dije, ¿tú por qué le tienes que contar a este tipo mi vida? Y me dice, no, Manolito. No me llamen Manolito ustedes, ¿eh? Eso era una cosa de mi madre. No, Manolito, yo no le conté nada al pastor, sino que es el Espíritu Santo. Y detrás mío había una señora rubia, finlandesa. Después me dijeron que era finlandesa. Y comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía nada. Y la miraba y le dije a mi madre, ¿y a esta qué le pasa? Y me dice, cállate, porque es el Espíritu Santo. Digo, ¿el Espíritu Santo es rubio con los ojos azules? No entendía nada. Pero cuando ese hombre siguió predicando, hizo un llamamiento y dijo, si hay alguien aquí en este auditorio, auditorio, eran 15 personas en la iglesia, fíjate qué auditorio tan grande era, ¿no? Cuando venían 2 visitas había un avivamiento espectacular en la iglesia, ni se lo creían. Si hay alguien aquí entre nosotros que quiere levantar su mano y recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, yo no sé lo que me pasó, pero yo me encontré en ese altar esa noche. Y por primera vez me dirigí en oración a Dios. Yo no creía en Dios. Yo me había criado toda mi vida, tanto en Caracas como en Canarias, en colegios de sacerdotes. Y hay un refrán que dice que los mayores ateos del mundo han salido de colegios de curas. Y yo era uno de ellos. Y yo le dije a Dios, yo no sé si tú existes, pero si tú existes, cámbiame. Yo quiero conocerte. Me hacían 4 encefalogramas por semana en mi cabeza. Me ponían la cabeza llena de cables como si fuera una máquina, un robot. Estuve en manos de psicólogos y de psiquiatras por años. Nada me llenaba, todo me aburría, todo me cansaba. Pero esa noche, cuando le abrí mi corazón a Cristo por primera vez, sentí una paz que hasta el día de hoy, más de 40 años después, la sigo sintiendo como aquella primera tarde. Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es la paz de Cristo, nuestro Señor. Aleluya. Y Él me liberó de los demonios que llevaba dentro sin yo saber que los tenía. Porque mi testimonio lo digo en 3 palabras. Él me salvó, Él me liberó y Él me sanó. Y nadie me puede quitar eso de mi corazón, porque esa ha sido mi experiencia. Y por eso, cuando yo entendí que a Él lo habían crucificado, que lo habían metido en un sepulcro y que al tercer día había resucitado, cuando yo entendí que aquello era verdad, yo quería contarle esto a todo el mundo. Si esto era verdad, ¿por qué hay tan poca gente que se quiere dedicar a tiempo completo a servir al Señor? Como si todos los días resucitara gente. Como si todos los días viniera un Señor del cielo, de la otra vida, a morir en una cruz por la raza humana. Lo matan y al tercer día se levanta. Si esto era verdad, yo decía, esto se lo tengo que contar a mis amigos, a los vecinos, a mis enemigos, a todo el mundo se lo tengo que decir. Y el Señor me dio el honor y el privilegio de haber servido ya por 40 años a tiempo completo.
Y solamente le pido al Señor que me dé fuerzas hasta el último momento de mi vida. Porque tengo hoy en día más pasión y más ganas de llevar gente a los pies de Cristo que cuando comencé hace 40 años atrás. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, no cabe la menor duda. Tiempos de cambios radicales. Y la iglesia tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. La iglesia tiene que utilizar todos los medios sabidos y por haber legales para extender la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Utilizar el internet, los canales de Facebook y de YouTube para llevar a centenares de personas a los pies de Cristo. No estamos haciéndole la guerra a la iglesia local. Yo soy pastor de una iglesia local. Yo tengo congregaciones en España. No estoy en contra de formar parte de una iglesia local, ni muchísimo menos. Pero ¿qué hacemos con esa viejita que está en el monte, que jamás en su vida podrá pisar una iglesia? ¿Qué hacemos con esa persona que ha caído rendida a los pies de Cristo mientras conducía un autobús? O como aquel policía en Chile que quería tirarse al barranco y quitarse la vida. ¿Qué hacemos con miles y miles de personas que han conocido a Cristo en este tiempo? Y fue cuando el Señor puso en mi corazón a ayudarle, aunque fuera virtualmente. Y todos los días hay actividad en la iglesia virtual y hay un equipo extraordinario de hombres y mujeres aquí, tremendos, sin los cuales nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Y he conocido pastores en este tiempo de confinamiento, como el pastor José Arena, el pastor Nori. Ahora os conozco a vosotros. Y el Señor nos ha puesto en contacto con gente extraordinaria que hacía años que querían servir al Señor, pero no sabían cómo servirle. Pero ha llegado el momento en el que ya no es el tiempo de las grandes estrellas, ni de los grandes famosos en las plataformas. Dígame quién quedó de todos los que había. No voy a mencionar nombres, ¿para qué? Para mí el último grande que partió a la presencia del Señor se llamó el doctor Billy Graham. Y ya no estamos en el tiempo de las grandes estrellas, ya eso no funciona. Ahora estamos en el tiempo de que cada oveja y cada miembro del cuerpo de Cristo ponga su vida al servicio de la obra del Señor. Y usted es capaz de hacer cosas que a lo mejor ni se había imaginado. Somos instrumentos de barro usados temporalmente por la gracia y por la misericordia del Señor. Pero estamos viendo hermanos que están entre nosotros que después de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, se han ido a su casa, a su barrio, a su pueblo, a su ciudad y están ganando a docenas y a docenas de almas. No son pastores, no son evangelistas, no son reconocidos en las redes sociales, pero son instrumentos que se dejan usar por la mano de Dios. Y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. El tiempo en el que personas sencillas, humildes, sin muchos estudios, sin mucha elocuencia, sin mucho carisma, pero sencillos a la voz de Dios, se dejan usar por el Señor. Y por eso estamos viendo tantas sorpresas como las que vio Juan siendo de casi 100 años en la isla de Patmos. Un hombre que había visto milagros, un hombre que había visto incluso a Moisés y a Elías en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración. Un hombre que vio cómo se multiplicaban los panes y los peces. Un hombre que vio resurrección de muertos. ¿Y qué más se puede ver en la vida? Todavía le faltaba lo mejor, la revelación del último libro, el libro del Apocalipsis. Un libro que a algunos les da pánico, un libro que a algunos les asusta, un libro que a algunos dicen, uy, cuando llego a Judas me vuelvo para atrás porque me da miedo leer el Apocalipsis. No, hermano, todo lo contrario. Dios no nos ha dejado ese libro para asustar a la iglesia, sino para animar al pueblo de Dios, para que sepan que Cristo viene pronto y que la historia no termina mal, la historia termina bien, porque Él venció al diablo, a la muerte, al infierno y viene pronto a buscar a su amada iglesia para llevarnos con Él a su presencia. Aleluya. Y somos la última generación de creyentes probablemente. Yo no sé cuánto más vamos a estar en esta vida, pero puedo asegurarles que en este momento usted y yo somos la última generación de creyentes que está pisando el planeta Tierra. Y profecías que han estado dormidas como los volcanes de Canarias, se están despertando delante de nosotros. Y estamos viendo cómo el Señor nos está diciendo, prepárense que vengo pronto, prepárense que vengo pronto. Es tiempo de que pongan su vida en orden. Es tiempo de que inviertan su tiempo, su juventud, sus recursos, sus talentos, todo lo que tienen a la obra del Señor. Porque hay tanto por hacer, tanto por hacer. Tantas almas por ganar para el Señor, tantos lugares donde no hay iglesia. En España usted puede viajar horas y horas y horas y horas en coche y no encontrar ni a un solo cristiano. No hablo de una iglesia, hablo de un cristiano. Y por eso hay una necesidad tremenda de obreros, porque la mies es enorme, pero los obreros son muy escasos y a veces los que hay son malos y poco comprometidos y consagrados.
Y si alguien tiene miedo de decir, pero ¿y de qué voy a vivir en la obra? ¿De qué voy a vivir? El Señor nunca desampara a un justo. Y el Señor siempre le proveerá todas sus necesidades, no sus tonterías. Yo no necesito un avión para predicar el evangelio. Yo no necesito dormir en un hotel de 5 estrellas para sentirme siervo de Dios. Yo lo que necesito es que alguien me escuche y con una Biblia en la mano me sobra todo lo demás. Y eso es lo que Dios está buscando, gente sencilla, gente humilde, gente que no quiera honra y gloria para ellos, sino que la gloria y la honra se la den al Señor. Si hay alguien aquí en esta sala, prepárate porque es tu hora. Dios te va a usar grandemente, como nunca antes te habías imaginado. Aleluya. Pero también les digo algo, mis hermanos. Los últimos mensajes que encontramos a iglesias en la Biblia están en el libro del Apocalipsis. Y hay 7 iglesias. Y quiero hablar un poco de la primera y de la última. La primera es la iglesia de Éfeso. Una iglesia espectacular. Dice que llegó a tener más de 300,000 personas. Era la iglesia madre de la que salieron las demás iglesias del libro del Apocalipsis. Fue donde más tiempo el apóstol Pablo estuvo ministrando, 2 años enteros. Allí lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y probablemente el Señor allí resucitó al apóstol Pablo. Allí empezó la obra con 12 personas. 12 personas que cuando el apóstol Pablo se las encuentra, le dice: ¿ustedes en qué habéis sido? ¿Cuándo recibisteis el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan la pregunta? Y la pregunta fue: no sabemos lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de creyentes eran esos? ¿En qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Pero si Juan el Bautista murió hace 30 años, ustedes están caducados, ustedes no se han renovado, ustedes se han quedado con una experiencia del pasado. Pero los tiempos han cambiado, el cristianismo se está extendiendo por toda la faz de la tierra. Empecemos de nuevo a trabajar con ustedes. Déjense tratar, déjense moldear por el Señor. Dice que los bautizó de nuevo y con ese grupo de 12 personas nació la hermosa y preciosa iglesia de Éfeso. Allí estuvo viviendo nada más y nada menos que María, la madre de Jesús, con el apóstol Juan. Allí estuvo Priscila, Aquila, Tito, Timoteo. Los mejores ministerios de la época estuvieron en aquella congregación. Y fue una iglesia muy usada, muy bendecida, muy prosperada. Allí estaba el famoso templo de la diosa Diana o Artemisa o Venus, como se le llamaba también en otra cultura, que por poco tienen que cerrarlo porque había tantas conversiones, tantos cambios. Y también dice la Biblia que mucha gente quemaba los libros de hechicería y de brujería y de santería de la época porque conocían el evangelio de la libertad gloriosa del Señor Jesús. Y es una iglesia que empezó muy bien, muy bendecida, muy usada, como muchas iglesias y como muchas denominaciones empezaron bien, muy usadas, muy bendecidas, pero se han ido apagando y viviendo de la gloria de los misioneros de hace 50 años. Y cuando tienen que contar algo bonito, cuando tienen que contar un testimonio, tienen que echar mano del pasado. No podemos vivir de glorias pasadas. La gloria del Señor tiene que ser renovada continuamente. El fuego en el altar de Dios no puede echar humo, tiene que estar con el fuego encendido cada día. Y esa iglesia dice que tenían una característica tremenda. Era una iglesia con paciencia, una iglesia con obras, una iglesia con amor, una iglesia que dice que habían probado a los que se decían ser apóstoles y los habían ya encontrado mentirosos. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Porque si se me calienta el pico, a lo mejor digo cosas que no tengo por qué decir. Una iglesia increíble, con unas características maravillosas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo he escuchado a personas que dicen: mira, el primer amor en el Señor es como el noviazgo, ¿verdad? Que cuando ves a ese chico, a esa chica y te enamoras los primeros días, primeros meses, el primer año de casamiento, ese es el primer amor. Pero ¿saben lo que pasa, hermano? Que luego después eso pasa y entra en rutina y entonces explican, creyendo que dicen la verdad, que el primer amor es el primer tiempo en el Señor. Pero cuando usted ya lleva años en el evangelio, ya no se predica con ese fervor, ya no hay ese entusiasmo por el Señor. Eso es falso, eso es rotundamente falso. Eso no significa el dejar el primer amor. El primer amor, la misma palabra lo dice, que sea lo primero. Hoy amamos más al Señor y tenemos más ganas de servirle que cuando comenzamos a conocerle los primeros días de nuestra vida. El primer amor significa que por encima de Él no hay nada ni nadie, ni novia, ni casa, ni trabajo, ni nada. Él es el primero en mi vida. Y en la iglesia de Éfeso ya el Señor no era lo primero. No sé lo que era, pero el Señor no lo era.
Y el Señor los confronta como el Señor ha tratado duramente con la iglesia en este tiempo. Porque yo creo que desde el siglo primero, y lo digo esto con todo mi corazón, hermanos, yo creo que desde el siglo primero el Señor no ha hablado tan claramente a la iglesia como en este último año le ha estado hablando al pueblo de Dios. Porque si de algo ha servido este confinamiento y esta pandemia, es para encerrar a millones y a millones de pastores, de evangelistas, de apóstoles, de profetas y de cristianos en sus iglesias o en sus casas, para que mediten y piensen por qué estoy haciendo lo que hago, por qué predico lo que predico, por qué enseño lo que enseño. Y Dios nos ha tenido frenados para reflexionar y meditar a ver si lo que estamos predicando tiene fundamento bíblico o de dónde rayo me lo saqué. Aunque me dé resultados, aunque sea un método maravilloso que obtenga resultados rápidos, lo que no es de Dios tarde o temprano se desmorona y sale a la luz. Y Dios ha estado limpiando a la iglesia, porque el Señor no viene a buscar una iglesia arrugada, una iglesia vieja, una iglesia cansada. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia ha tenido muchas manchas y muchas arrugas hace años. Y el Señor ha estado tratando duramente con la iglesia. Y mi pregunta ¿es hoy en tu vida, mi hermano y hermana, el Señor es lo primero en ti? Para muchos dicen que sí, pero a la hora de la verdad no es verdad. Cuando tienes problemas económicos, ¿a quién recurres? ¿A pedirle un préstamo a un hermano, a un amigo, al banco? ¿O te encierras en tu aposento, cierras la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público? ¿Es realmente el Señor lo primero en tu familia? ¿Le das más importancia a lo que tienes que a lo que eres? ¿A tener que hacer? Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso, que se habían ido apagando, se habían ido enredando tal en los negocios de este mundo. Y ya el Señor no era lo primero para ellos. Y el Señor los confronta y les habla claramente al corazón. Y le dice, y arrepiéntanse y vuelvan otra vez a retomar aquel fuego que tenían en el principio, porque si no quitaré su candelero de su lugar. ¿Cuántas denominaciones, cuántas iglesias hoy en día no son ni la sombra de lo que fueron hace 100, 200 años atrás? Hay incluso denominaciones, si usted estudia la historia de la iglesia en estos últimos 2000 años, hay denominaciones que ya hoy en día ni existen. Vaya a Europa, vaya a esos templos enormes en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Escocia, donde antes hacía cola la gente para entrar a escuchar el evangelio. Hoy en día son muchos bancos, discotecas y mezquitas musulmanas. ¿Qué les parece? Esa es la realidad del viejo continente, continente del que salieron hombres de Dios tremendos y continente que está en coma, muerto y viviendo de glorias del pasado. La última iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis es la iglesia más próspera y rica de todos los tiempos. Fíjense que llegaron a decir, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Hoy en día usted entra a cualquier iglesia, esta o cualquier otra, y hay tal vez miles y hasta millones de euros en equipos de sonido, en instrumentos, en cámaras, en televisores, en pantallas, en silla. Pero ¿y la presencia de Dios? Porque es verdad que en muchas iglesias se canta, pero ¿a quién le cantan? ¿Y ruido? Hoy en día hay más ruido en las iglesias que nunca, pero les recuerdo que Dios le enseñó al profeta Elías que él no se mueve en el ruido. Búscalo en el ruido, no lo vas a encontrar. El ruido a Dios le molesta. Él estaba en el silbo apacible y eso es algo que la iglesia lo ha perdido y ojalá logre recuperarlo. Nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y es la iglesia a la que el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si habían dejado fuera al dueño, al cabeza de la iglesia, ¿a quién le estaban cantando allá adentro? ¿A quién estaban honrando y levantando en alto? Si él no estaba allá adentro, ¿a quién le estaban celebrando ese culto y esa reunión? Me hace recordar a esa historia del libro del Cantar de los Cantares, tal vez el libro menos leído de la Biblia, pero es un libro maravilloso, donde dice que de madrugada vino el amado y tocó a la puerta y la amada estaba durmiendo, y dice que algo brotó en su corazón porque reconoció al instante que su amado venía y golpea la puerta y le dice, oh amada mía, paloma mía,
todo lo que yo te decía y te digo de vez en cuando, prepárame la comidita, paloma mía, cucurrucucú. Y dice que la amada reconoció que el amado estaba en la puerta. Y el amado le dice, ábreme para que nos embriaguemos de amor hasta el alma, hasta el alba. Y ella le dice, me acabo de lavar los pies. Los pies, los suelos en los tiempos de la Biblia eran de tierra. Y si me acabo de lavar los pies, ¿y cómo me voy a levantar y mancharme los pies para abrirte la puerta a ti? Es decir, no merece la pena ningún esfuerzo que haga por ti, amado mío. Era un amor de boca, pero no de corazón. No estoy dispuesta ni a lavarme, ni a ensuciarme los pies para tener comunión contigo. Ese es el cristianismo cómodo y superficial que muchos viven, donde quieren que Dios te bendiga y te dé y te unja y te ayude y te bendiga, pero no me pidan ni esto porque no tengo tiempo, querido hermano. Y cuando se levanta de la cama, dice que el aroma del amado había quedado en la puerta y reconocía que allá había estado la presencia de su amado, pero lo había perdido. Y esa es la peor tragedia que le puede ocurrir a una iglesia. Cantarle a alguien que ya no está hace años allá adentro. Intentar adorar a un Dios que no se conoce. Pregúntenle a muchos hermanos, defíname a su Dios. ¿Cómo se llama su Dios? ¿Cómo se llama su Dios? Dígame el nombre propio de Dios. Dígame los atributos de su Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo sabes cuándo le está hablando y cuándo no le está hablando? ¿Cómo puede reconocer y discernir si Dios le está hablando en un sueño o ese sueño se lo inventó usted? Y vas a encontrar que hay tantas lagunas y a veces cantamos a un Dios que en el fondo no conocemos. Incluso algunos predican de un Dios que no conocen e intentan adorar a un Dios que nunca han tenido un encuentro personal realmente con Él. Y ella se levanta y se desespera y va por todas las calles de Jerusalén y dice que la maltratan, la humillan y dice, no despertéis el amor, oh doncellas de Jerusalén. Habéis encontrado, habéis visto a mi amado. Y se reían de ella porque ella sabía describirlo, pero había perdido su presencia. Esa fue la tragedia de la iglesia de la Odisea. Que el Señor estaba a la puerta y se habían creído que la prosperidad que tenían venía de Dios. Y hay gente en el mundo satanista que odian a Dios, que aborrecen el evangelio y son más prósperos que muchas iglesias enteras con todo su patrimonio y con todo su dinero. Luego, toda prosperidad no viene de Dios. Y no estoy en contra de la prosperidad en absoluto, pero no es una meta, es un medio para alcanzar almas para Cristo. Y por eso el Señor le dice, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Ni a Israel le dijo semejantes calificativos. Ni esas palabras tan duras se las dirigió el Señor nunca al pueblo de Israel en sus peores momentos. Pero se las dirige a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que había perdido la gloria del Señor y no se habían dado cuenta. Lo mismo que le pasó a Sansón, que coqueteaba con el pecado, flirteaba con el diablo y creía que podía pecar toda la semana y el domingo ir al culto y arrepentirse y Dios lo volvía a usar. Se equivocas, querido hermano y amigo, si crees que puedes vivir una vida en desorden, en pecado y en desobediencia y de ir al culto, subirte a un púlpito con una guitarra, un piano, con lo que sea y Dios te va a usar. Puede ser que funcionara un tiempo, pero llegará un momento en el que la bendición, la unción de Dios irá de tu vida y no te habrá dado ni cuenta, querido. Y lo mismo le pasó al rey Saúl. Un hombre que se le fue el Espíritu de Dios de su vida y ni siquiera se había dado cuenta. Y a la iglesia de la Odisea le había pasado lo mismo. Habían perdido lo más hermoso que tiene una iglesia, que no es el templo, no es el equipo de sonido, es la gloria, la presencia de Dios. De tal manera que el diablo sabe que en ese lugar hay un punto de luz. Me comentaban viniendo por el camino que tenéis aquí cerca, o más o menos cerca, un mercado que lo llaman el mercado de los brujos o algo así. ¿Y por qué no os proponéis como iglesia que cierren ese lugar y que sea un lugar para la honra y para la gloria del Señor? El templo de Diana por poco tienen que cerrarlo porque un hombre ungido por el poder de Dios puso una ciudad patas arriba. ¿Y cómo es posible que haya miles y miles y miles de creyentes en una ciudad y el diablo campe por sus respetos? Y no haya temor de Dios en una ciudad cuando hay miles de cristianos. Aquí en la capital de México hay más cristianos que en todo mi país, en España. Y es tiempo de sacar a Dios de los templos.
Es tiempo de vivir un cristianismo impactante en la sociedad en la que vivimos. El cristianismo no se vive de puertas para adentro. Esto tiene que ser simplemente un centro de entrenamiento para soldados, no para gallinas, no para personas que vienen a adorar a un hombre que está todo el día pidiendo y pidiendo y nunca se sacia como la sanguijuela. Dame, dame, dame y dame más. Las iglesias tienen que reinvertir sus recursos en ganar almas para Cristo, porque ese es el mayor privilegio del mundo, poder ganar almas para Cristo, y ustedes pueden hacerlo. En este templo caben más cristianos que en muchas ciudades de mi país en España. Tenéis tantos recursos. Y es el tiempo de despertar del sueño en el que hemos dormido durante años, queridos hermanos. Es el tiempo de dejar las políticas, los cargos, los títulos. Es tiempo de buscar la gloria y la honra de Dios. Y si tenemos que pasar desapercibidos y no nos nombran y no tenemos nunca ningún cargo, me da exactamente igual. Porque podemos ser gigantes delante de los hombres, pero enanos, descalificados delante de la presencia del Señor. Y por eso, mis queridos hermanos, la razón por la que hemos venido a México es para conocer a las personas que el Señor nos ha dado el privilegio en este último año de poder haberlos llevado a los pies de Cristo. Que se reúnan donde quieran, que vayan a la iglesia que quieran. Nosotros no vamos a competir con iglesias ni con denominaciones. Vivimos a 15,000 kilómetros de distancia. Es imposible que podamos pastorear y atender al mundo. Es imposible. Pero nosotros lo que queremos es que la iglesia del Señor vuelva a ser lo que fue hace 2000 años. Sin radio, sin Facebook, sin YouTube, sin barcos, sin aviones, sin instrumentos musicales, sin templos, sin nada. Hicieron retroceder a los estoicos y epicúreos de Grecia. Pusieron de rodillas al imperio romano. Y todo el mundo sabía que aquellos cristianos, aunque morían despedazados en la arena de los circos romanos y crucificados y devorados por las fieras romanas, morían riendo y cantando al Señor. Y hoy en día hay personas que ante cualquier prueba, ante cualquier dolor, ante cualquier situación, enseguida se cambian de iglesia, se desaniman, se derrumban. Iglesia del Señor, no podemos seguir viviendo como cobardes. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tenemos que levantarnos como un ejército en el nombre del Señor. Aleluya. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Y queridos hermanos, yo estoy plenamente convencido de que todo esto que hemos vivido y todavía estamos viviendo, donde es increíble que los cristianos no podamos saludarnos y abrazarnos y estar distanciados y saludarnos con un codazo, con una patada, a lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. Si Pablo viniera esta noche aquí y decía, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Están locos? ¿No? Ha llegado un tiempo en el que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. La iglesia, queridos hermanos, hoy en día tiene más recursos que jamás en la vida, en la historia, habían podido pensar tener. Pero es el tiempo en el que tú y yo tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás. No sabemos cuánto tiempo nos falta. Estuvimos la semana pasada en Roma y saliendo del Coliseo romano que nos llevó un hermano a conocer, estaban poniendo una plataforma mucho más grande que esta, con un equipo de sonido espectacular. Y pregunté qué evento estaban preparando. Y me dijeron, estaban preparando una reunión internacional de oración por la paz. Y allí iba a estar el Papa, rabinos, pastores, sacerdotes, en fin, un potaje tremendo. Y le iban a dar la despedida a la única líder cristiana de Europa. Ya no tenemos ningún líder cristiano en Europa, son todos ateos, illuminatis o masones. La única líder cristiana que teníamos en España, hija de un pastor, era Angela Merkel en Alemania. Ya no está más, ya tienen la cancha abierta. Hicieron una convocatoria de oración y a la semana siguiente en la misma plataforma, en la misma ciudad, se juntaron centenares de líderes políticos de todo el mundo. El famoso G20, no el G12, que eso es otra cosa. El G20 se juntaron para organizar el nuevo orden mundial. Y aquello que nos sonaba chino hace años atrás, la teología a muchos el Señor se la ha tirado por tierra.
Y estamos a punto de ver en Europa y en el mundo cambios tan radicales, donde les digo ya que en algunos países de Europa ya está prohibido usar dinero. Ya no se usa dinero. Ya en algunos países solamente tarjeta de crédito o algunas marcas que te hacen. Y esto va a ir a más y a más y a más. Y de momento no hemos sido arrebatados, que yo sepa. Y aunque yo vaya a estar toda esta semana en México, yo les aseguro, y si me equivoco les pediré perdón en la gloria, que el Señor en esta semana no va a venir. Se lo aseguro, ¿eh? El Señor en esta semana no va a venir. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice lo que tiene que venir antes de que Él venga. Y como todavía no ha aparecido lo que tiene que aparecer, el Señor de momento no va a venir. Y no podemos vivir más tiempo asustados, sino darnos cuenta de que el tiempo se nos acorta. Y el Señor viene pronto, pero el Señor es galardonador de los que le buscan. Así que quiero animar a todos los presentes que están aquí a que vivan una vida totalmente entregada y consagrada al Señor Jesús. Pero no quiero entregar este púlpito en esta noche sin hacer una pregunta. ¿Hay alguien en esta noche, en este auditorio, que ha venido por primera vez, que no es miembro de ninguna iglesia? ¿Alguna persona joven, adulta, de la edad que tenga, que nunca ha tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón como su Salvador personal? ¿Hay gente así? ¿Sí? ¿Que vinieron por primera vez? ¿Sí? ¿Pueden acercarse aquí, por favor? Yo quiero orar por ustedes, si me permiten. Venga, venga. Gracias. Los que nunca han recibido a Jesús en su corazón, pónganse por aquí. Pónganse aquí. Okay. Si yo he tenido que hacer 15,000 kilómetros, 12 horas, 20 horas de vuelo, de ida y 20 horas de vuelta, para que almas nuevas en esta noche conozcan al Señor, Elena ha merecido la pena haber venido a este país. Porque esto es lo más hermoso del mundo, llevar almas nuevas a los pies de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sepárense así un poquito, sepárense, porque si no se van a enfadar con nosotros. Miren, queridos amigos, escúchenme bien, por favor. Escúchenme bien. Si yo pudiera, bajaba y oraba por cada uno de ustedes, pero no puedo. Pero déjenme que les diga algo. Usted no necesita. ¿Tú eres musulmana? Alhamdulillah. Salam. Salam. Gloria a Dios. Miren, yo pido a todos los hermanos que estén orando en este momento, sí, por favor. Yo quiero que por favor ustedes cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos en este momento. Vamos a hablar con el Creador del universo, con el Dios Todopoderoso. Los bendecimos, Señor, y ayúdanos a cuidar de estas almas preciosas que hoy aquí en esta Ciudad de México te están confesando como su Señor y Salvador personal. Cuídalos, Señor, y inscribe sus nombres en el libro de la vida y que te sigan todos los días hasta el fin del mundo, en el nombre soberano de Jesús. Gracias por haber muerto por mí en una cruz. Yo en este momento, mi Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, Señor. Entra en mi corazón. Yo te confieso públicamente ahora como mi Señor y mi Salvador personal. Y te pido también, Señor, que me dé fuerzas para seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjenme orar por ustedes ahora. Señor, te doy muchísimas gracias en esta noche, Padre Santo, porque es tu Espíritu Santo el que ha tocado estos corazones
para que pasaran aquí al frente y públicamente te están confesando como el Salvador de sus vidas. Tú dices en tu palabra que el que te confiesa públicamente, tú lo confesarás en la presencia del Padre cuando lleguen allá. Yo te ruego, Señor, que esta decisión que estas personas han tomado esta noche, la mantengan todos los días de su vida y nos encontremos en la otra vida cuando tú nos vengas a buscar, a llevarnos a tu presencia. Pido que toda la iglesia ahora esté orando por estas almas que yo no conozco, yo no sé cómo son, pero han sentido en su corazón la voz del Espíritu de Dios y han pasado al frente a recibir, a conocer a Jesús. Señor, bendícelos, cuídalos, que cuando salgan por esas puertas, el enemigo no robe la semilla que hoy ha sido plantada en sus corazones. Los bendecimos, Señor, y ayúdanos a cuidar de estas almas preciosas que hoy aquí en esta Ciudad de México te están confesando como su Señor y Salvador personal. Cuídalos, Señor, y inscribe sus nombres en el libro de la vida y que te sigan todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga grandemente. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí hay pastores. Aquí hay esposas de pastores. Échenme una mano. Equipo, échenme una mano. Cuando puedan, hablen con ellos. Estamos aquí para ayudarles, para servirles. Esto no cuesta dinero. Si alguien le pide dinero, no le dé. No le dé. Es falso, no es cristiano. Usted solamente tiene que honrar y amar al Señor. ¿Tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? ¿Sí? Vamos a hacer un pacto. Bueno, no me gusta esa palabra. Vamos a tomar una decisión. ¿Se comprometen conmigo a leerla todos los días? ¿Sí? ¿Quién no tiene Biblia de aquí del grupo este? ¿Usted no tiene Biblia? Hay que conseguir urgente Biblia. Tenga, le regalo la mía. Ahí la tiene. Ahí la tiene. Gloria a Dios. Pero tiene que leerla. Tiene que leerla. Después me deja sacar lo que tengo dentro, que no sé lo que tengo. Yo saco los papeles y le regalo la Biblia. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. No podemos estar demasiado tiempo más, pero vamos a estar un ratito para poder tal vez saludarnos un poco por encima. Dios les bendiga. Les amamos muchísimo. Son gente maravillosa. Dios les bendiga con todo su corazón. Pueden volver a tomar asiento, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Ana Cristina, Dios les bendiga. Yo iba a dejar que Jeremías comenzara, pero en lo que él sube, yo quería decirles que la iglesia virtual tiene mucha gente aquí. Entonces, para que todos sepan quiénes son, les voy a pedir a todos los miembros de la iglesia virtual, grupo 1 y 2, que se pongan de pie para que los hermanos los vean. Miren alrededor, estas personas han encontrado una congregación virtual. Eso no quiere decir que sus pastores hay que respaldarlos siempre y hay que honrarlos y amarlos, porque nosotros, los de la iglesia virtual, nos encontramos sin pastor un día y decidimos seguir al pastor Sierra. Pero ustedes que tienen pastores, ámenlos, respétenlos y honrenlos. La iglesia virtual es un grupo como otro cualquiera, pero no nos vemos. Nos comunicamos por un método de WhatsApp y tenemos reuniones por el internet. Y vemos las prédicas del pastor Sierra después de eso. Entonces, pero todo el resto de la humanidad no puede pertenecer a la iglesia virtual. Por lo tanto, hay que ir a las iglesias que están abiertas. El Señor nos ha llamado para participar y para sentarnos en las sillas o en los bancos, para servirlo a Él en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, queremos servidores. Gracias, yo soy Cristina, República Dominicana, y vivo en los Estados Unidos.
Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermana Cristina. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué alegre es estar aquí en medio de todos ustedes y lo que Dios está haciendo. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y eso es lo que sucede y lo que está pasando en estos momentos. Lo que vimos en esta noche valió la pena. El grupo número 1 en la cual nosotros tenemos, el Señor nos ha dado el privilegio de trabajar. Estoy convencido, seguro de que están orando. Muchos hermanos han estado ayunando para que este evento se llevase a cabo. Y yo creo que lo que Dios está haciendo y ha comenzado a hacer en este lugar es el principio, es la antesala de cosas gloriosas que van a suceder aquí en medio de ustedes. Miren lo que Dios está haciendo. Quiero decirles de que tenemos a nuestro hermano Emanuel aquí en esta ciudad. En esta ciudad de México, en el estado de México, nuestro hermano Emanuel y su esposa Lauris son los que son los colaboradores de este lugar, de este país en México. También tenemos, ya dije, nuestra hermana Cristina y también tenemos, miren, a nuestro pastor, copastor de nuestra iglesia en Tenerife, nuestro hermano Anderson, que no está aquí con nosotros, pero fue también una pieza clave para que todo esto lo llevásemos a cabo. Muchas gracias a nuestro hermano Anderson también, que fue parte de esto que se está llevando a cabo en esta noche. Así que muchísimas gracias a todos los hermanos colaboradores, mi esposa Jessica y su servidor aquí presente, Jeremías Alvarado. Les damos las muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado presentes aquí y bendecirnos, y con todo lo que ha pasado, darnos este lugar hermoso, pastores. Muchísimas gracias. Qué bendición. Damos gracias en este momento, Dios mío. Aún aquellos, Dios mío, que en su corazón han dado el paso de la reconciliación, Padre, que se han reconciliado contigo, Padre. Bendícelos también a ellos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada familiar que ha estado aquí, Dios mío. Te damos gracias por los pastores de esta casa, por cada obrero de esta casa, Dios mío, que se puso a disposición, Dios mío, en el nombre de Jesús. Los bendecimos con toda bendición de lo alto, Padre. Oh, gracias te damos, Espíritu de Dios, por lo que has hecho y por lo que vas a empezar, Dios mío. Bendecimos esta nación, bendecimos este país, Dios mío. Que tu presencia marque la diferencia, Dios mío. Espíritu Santo, una visitación, Dios mío, en cada hogar. Transforma cada hogar de cada persona, cada hermano que ha estado aquí, Padre. Que se comprometan contigo, Dios mío, que el temor tuyo esté en ellos, Padre. Bendecimos cada familia que ha estado aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Navegando por el mar de la vida, te puedes cansar, te puedes desanimar. Por eso es bueno que sepas que Él siempre a tu lado está. Hay que aprender a navegar con el viento en contra. No siempre la vida te dará lo que tú esperabas, pero el Señor nunca te dejará.